lo tienen en el teléfono, yo se lo envié, hermano. Pues, si lo ven, hermano, les invito a que lo observen un momento. Se van a dar cuenta que hay dos cuadros, ¿verdad? Este es el resumen. Tenemos acá. Ese es el resumen de lo que hemos estado hablando y lo que vamos a seguir hablando, ¿ok? En la mano izquierda, donde dice pacto, modelo de 5 puntos. Eso es lo que conforma un pacto, por lo menos esa es la forma en que lo hemos querido enseñar, porque es una forma que yo he encontrado útil de explicarle este concepto, esta doctrina que hay en la iglesia, en la Biblia, del pacto. El pacto es como una palabra, como que uno la conoce, pero no la conoce a la vez, es como muy genérica para mucha gente. Pues para eso tenemos instrumentos, para que vean, ok, pues los pactos empiezan con la trascendencia del Señor, y su trascendencia y su presencia. O sea, Dios es trascendente, pero Dios es inmanente. O sea, Dios no es un Dios que hizo la creación y se fue de vacaciones. Dios está ahí, es inmanente. Pero Dios no solamente es un Dios subjetivo de las personas, sino que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte de un pacto, ¿ok? Un pacto, ¿verdad? Un pacto es como algún tipo de acuerdo, compromiso. Y ahí empieza el pacto. Esa es la primera parte de un pacto, ¿okay? Después viene, ¿verdad? A través de quién se da ese pacto, qué sé yo, pues si era un rey antiguo, pues iba a decir que la jerarquía, los varones, los nobles, no sé, la jerarquía que le iba a imponer, ¿verdad? En este caso, en el pacto, vemos que es el ser humano, en el pacto de dominio que estamos trabajando, es el ser humano quien le toca ser señor sobre la creación. Está la ética, que entonces son las cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que la ley te dice que tienes que hacer, verdad? ¿Qué es lo que ese pacto te dice? ¿Cuáles son los acuerdos en ese pacto? ¿Okay? Y en el tercer punto, pues es la ley bíblica, el dominio, el que es lo que estamos estudiando. Y ahí es que estamos. Estamos en ese punto. Estamos en el punto del dominio, de las leyes, de los estatutos que el Señor nos dio para entonces hacer lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. ¿Ok? Después de eso, al final, si Dios nos permite, vamos a trabajar con las bendiciones y las maldiciones, que son las consecuencias de seguir o no seguir ese pacto. Y al final hay una sucesión, hay un tipo de continuidad de ese pacto. ¿Okay? No se queda solamente en Adán y Eva y ya, sino que Dios le dio, trascendente, Adán y Eva, segundo punto, le dio una ley, tercer punto, le dio bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Y no se quedó ahí, no se quedó en Adán y Eva, tenía que pasar, tenía que multiplicarse y todo eso que vamos a estar tocando, ¿ok? Entonces, como estaba en el tercer punto, pero se hizo una flechita desde el punto 3 y va al otro cuadro, ¿verdad? Y el otro cuadro habla de la ética, que realmente es la ley, ¿sí? La ley bíblica, el dominio, los estatutos del pacto. Y en eso es que estamos ocupando nuestro tiempo. Y coge mucho tiempo, porque yo les decía a ustedes, ¿verdad? Que estos son principios que sí sabemos, pero no hemos ido nunca a un lugar donde quieran trabajarlo con calma, porque duele, porque hay cosas que salen de aquí que pues como son del actual del diario vivir, pues no son fáciles de tragar, tú sabes, cuando alguien nos dice, por ejemplo, vamos al punto C de ese, ¿verdad? De esas leyes que dice la utilidad de todas las plantas y las semillas para beneficio del hombre y de los animales. ¿Ok? Eso es algo que sale de ese primer pacto, Génesis 1, Génesis 2. Dios le da, ¿verdad?, unas leyes a Adán y a Eva, y ahí está ese punto también. Ya hablamos de otros dos la semana pasada. ¿Y qué podemos hablar de eso, de la utilidad de las semillas para los hombres y los animales? Bueno, lo que yo estoy tratando de que ustedes hagan es que vean ese segundo cuadro. Y ustedes tienen que entender que todo lo que hablemos no puede salirse de ahí. Tiene que estar ahí adentro. ¿Ok? Y si no, lo puedes ver en el otro cuadro, ¿verdad? La trascendencia de Dios, la jerarquía y todo eso. Pero no nos vamos a salir de ese modelo porque ese es el pacto. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una duda sobre las semillas, no podemos salirnos de lo que hemos hablado. No podemos decir, ay, pero hay algo extra por aquí que no está aquí. No.
Pues entonces estamos rompiendo el pacto. O no podemos venir y obviar un punto. No podemos decir, el último punto no, o sea, no me gusta. Está rompiendo el pacto también, ¿verdad? El punto D creo que es G. Olvidé ahora. Pues todo cuadra, ¿ok? De hecho, cuando el ser humano peca, que Dios vuelve, ¿verdad? Y renueva su pacto otra vez con Noé, y después lo renueva ya con Moisés y así sucesivamente, nos vamos a dar cuenta que es como si parece que Dios está añadiendo cosas nuevas. No es eso, es que con la caída del ser humano, esa aplicación de esto que está aquí se complica, porque ahora hay pecado, ahora hay muerte, ¿okay? Ahora hay rebeldía, algo que no había antes. Pero nosotros nos vamos a quedar en el punto de Adán. ¿Por qué nos vamos a quedar en el punto de Adán? Porque yo les dije a ustedes que nosotros estamos trabajando con el reinado de el segundo Adán, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando la Biblia nos dice el reino ha llegado, tenemos que tener en mente qué es lo que la Biblia enseña de ese reino, que el reino está hablándonos del Señor, ¿verdad? Pues nos está hablando de recuperar nuestro señorío. ¿Se acuerdan que nosotros somos enseñorearnos sobre los peces del mar, las aves de los cielos, la tierra, la planta, todo eso? ¿Okay? Dentro de eso vamos a hablar del punto C hoy. ¿Okay? Punto C, la utilidad de las plantas y las semillas para el hombre y el ser humano. Pues yo traje varias cosas. Muy importante. Si el Señor dio un pacto, hermano, si el Señor dio una ley, si el Señor dio unos estatutos, si el Señor habló, eso no caduca. Es eterno como Él es eterno, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo íbamos a cumplir eso? Que no caduca si nosotros no damos la talla, no podemos hacerlo. El segundo, Adán, hermano. Entonces, todas las semillas, y vamos con las semillas, y aquí vamos a interactuar, todas las semillas tienen utilidad. Eso es parte de dominar, ¿ok? Parte de dominar es buscar cuál es la utilidad de las semillas, de las plantas, de los árboles, de todas las cosas que el Señor hizo. Y no solamente para nosotros, sino también para los animales. Descubrir los usos correctos, que no quebranten el pacto, que no maten, que no hagan que las cosas no se multipliquen, eso ya lo hablamos la semana pasada, es parte de nuestra tarea. ¿Okay? Prohibir el uso y la investigación, prohibir que alguien ejerza dominio sobre esa semilla, sobre esa planta, sobre esos frutos, es quebrantar el pacto, hermano. Cuando hay una restricción de algo que Dios no puso restricción, estamos quebrantando el pacto. ¿Ok? Claro, ese uso tiene que ser de acuerdo a el pacto. El uso de cualquier semilla debemos someterla. Debemos averiguar para qué sirve, para qué nos sirve, para qué ayuda al ser humano. Pero ese uso no puede matar, no puede abortar. Ese uso no puede, yo escribí aquí, ¿verdad? No nos puede quitar el dominio propio. Primer dominio. O sea, no crean que porque yo estoy diciendo que es malo prohibir la investigación y el uso de la semilla significa que, cómete lo que sea y métete lo que sea. No significa eso. Significa que el uso está dentro del pacto. Y si hay algo que nos quita el dominio propio, nos arrebata, como decimos aquí, ¿verdad? O que nos emborrachamos, pues ya sabemos de dónde el Señor luego en su ley dice que estar ebrio es pecado. ¿Entienden? Dios no se lo inventó nuevo. Dios no sacó la ley y dijo, déjame ver qué leyes nuevas hago ahora, hermano. Siempre ha sido la voluntad de Dios desde el principio. ¿Okay? Está encerrado ahí. Porque si tú no tienes noción de ti mismo, pues tú no puedes ejercer dominio, ¿verdad? Y de hecho, la semana pasada también Cristian nos trajo un buen ejemplo, aunque tenía que ver con el ocio, ¿verdad? De que el ocio no es buen dominio, porque de ahí viene la gente a usar narcóticos y otras cosas. Por lo mismo, porque Dios nos hizo para trabajar, Dios no nos hizo para contemplar todo el tiempo. Así que eso es importante y lo quería traer porque
Aquí es que está la investigación científica, hermano. La ciencia de lo que es, mira, la nutrición, la naturopatía, la química, todo está aquí. Todo está ahí, hermano. Todo está ahí, la medicina, todo está ahí. Okay. El próximo punto, el D, hermano, el punto D, dice cultivar y guardar el huerto del Edén. Y aquí yo me detengo mucho tiempo, porque con este principio es que nosotros también tuvimos una discusión mucho tiempo en la reunión que tenemos los varones, de que de ahí de cuidar y guardar, ese es el mandato que Dios le da sobre todo al varón, ¿verdad? Cuidar y guardar. De ahí es que viene, hermano, la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, pero también, ¿verdad? La aplicamos al varón y vimos cómo esto es lo que el Señor quería, esa es su voluntad, ¿ok? Pero yo les voy a traer varias cositas a ver que ustedes, no sé, opinan, piensan. Ok, cultivar y guardar es tarea de un agricultor, sí. Nos imaginamos a Adán y a Eva como los primeros agricultores, pero eso no es todo lo que la frase indica, ¿ok? O lo que en principio podríamos aplicar de ahí. Cultivar es un trabajo que refleja multiplicación, requiere de cuidado, requiere de paciencia, requiere de fe, de conocimiento, de observación, de carácter, de orden, de administración. Todo eso tú lo necesitas para ser un agricultor, ¿verdad? Eso nos pueden hablar por ahí los hermanos, ¿verdad? Cultivar es algo planificado. Incluso estas nuevas formas que hay extrañas a veces de cultivar son planificadas, que parece que están a lo loco, pero no están a lo loco nada, ¿sabes? Tiene unos principios detrás de por qué se hace lo que se hace, ¿verdad? Con estas nuevas formas que hay. Yo me acuerdo que yo hacía seed bombs, las tiramos por ahí, pero ya estoy planificándolo, ¿verdad? Tuve que confeccionar con unas cosas, dominar la tierra en otro aspecto para entonces sembrar de otra forma nueva, pero era dominio, ¿ok? Era dominar eso que Dios me dio. Ok, guardar el huerto entonces es proteger. Guardar el huerto es proteger. Entonces, este mandato se le da directamente al varón, sobre todo, a quien le toca proteger el trabajo que se ha hecho y le toca proteger el entorno, le tocaba proteger el Edén. Dios puso a Adán en un huerto, hermano. Dios no lo puso en una jungla, en una maleza. Dios lo puso en un lugar que ya estaba preparado, ¿verdad? De ahí te tocaba cultivar y guardar. Cultivar y guardar. ¿Ves? Entonces, significa que ese trabajo de guardar, de cuidar, de proteger, le toca ¿a quién? ¿A quién le toca la protección de los bienes? Según nuestro Dios, creador del universo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible, ¿a quién le toca cuidar la propiedad privada? Al ser humano, ¿verdad? Al hombre, sobre todo. Ahí no dice la policía, yo no vi por ahí al rey, no lo veo por ahí, no está. No lo veo por ahí. Entonces, las implicaciones de esto, que no me voy a meter en política, pero las implicaciones políticas de esto son bien grandes, hermano. Son revolucionarias. Por eso es que el Señor, cuando instituyó a su pueblo, instituyó a su pueblo, no instituyó un ejército como nosotros lo tenemos en la modernidad, ¿ok? Instituyó que los seres humanos, los padres de familia sobre todo, tenían que estar, ¿qué? Preparados para cuando hubiera una invasión. Eso hoy en día tiene un nombre así bien rimbombante, eso se le dice milicia, ¿ok? Y hay países que se defienden con milicia todavía. Creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Así que no estoy inventando aquí cosas locas. La Biblia nos establece cómo nos debemos incluso defender. Incluso Adán, entonces, pero mira, ¿de quién se iba a defender a Adán? Si no había nadie. Antes y después, pero vamos antes, porque estamos antes. ¿De quién se iba a defender a Adán?
¿De quién iba a proteger a Adán el huerto? De la serpiente. De la serpiente. Ese era el trabajo de Adán, hermano. O sea, si el árbol del bien y el mal estaba en el huerto y a Adán le tocaba y a Eva guardar y cuidar el huerto, pues se supone que allí no hubiera ninguna serpiente hablando nada. Entonces, ¿qué tú haces aquí? Arranca por ahí para abajo, que tú no puedes estar aquí retando a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Pero al ser humano le encanta jugar con, ¿verdad? Con lo que no tiene que estar jugando. Se dejó engañar, ¿verdad? Bueno, eso no nos vamos a ir por ahí porque eso sí que es bien profundo. Pero vale, ahí está. Entonces, las implicaciones de los imperios, de la confesión militarista, de la milicia, todo eso en estudios sociales, eso es bien profundo y el principio está ahí, la semilla está ahí, hermano. También cuidar tiene implicaciones personales, bien importantes, ¿ok? La vida familiar, el matrimonio, los hijos, incluso cuidar de nuestros vecinos, porque si este es nuestro entorno, hermano, nosotros también cuidamos de nuestros vecinos, ¿verdad? Yo les pregunto, si a nuestro vecino lo va a atacar un extraño, nosotros nos vamos a quedar aquí con el celular grabando. ¿Verdad? Que nosotros cuidamos el entorno, hermano. O sea, eso es parte del dominio. Cuidar, guardar, proteger. ¿Sí? Exactamente. La respuesta es sí, porque tú estás en ese entorno, a menos que tú vayas lo que hizo después, que se fue solo para allá para el desierto, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo fue? La pregunta del hijo de la rebeldía misma. Definitivamente, él estaba rebelándose contra Dios al hacerle esa pregunta. Contra el mismo pacto que nos mandó a guardar. De aquí podemos hablar también de justicia a los ojos de las escrituras. Si tocamos esa, no terminamos. Lo que es la familia, ¿verdad? Encargada de proteger a los suyos. La esposa está encargada de cuidar a su esposo. Y el esposo es quien cuida de su esposa, de los hijos, ¿verdad? Las madres cuidan a los hijos, los padres cuidan a los hijos, todo eso. Nos cuidamos, ¿verdad? Cuidamos unos a otros. Y en la familia del Señor, nos cuidamos unos a otros, hermano. Yo quería, no sé si esto es para que veamos el contraste. La razón por la cual por cosas como el adulterio, el engaño, son tan horrendas, es por esto, hermano. Porque primero, Dios estableció cómo era la vida familiar. Así que atentar contra eso, atentar contra Dios directamente. Pero no solamente eso, sino que Dios te mandó a guardar a esa persona y tú lo que estás es destruyendo a esa persona. Por eso es que es algo tan horrible. O cuando una pareja no cuida a su cónyuge. Eso es lo más feo que puede pasar, ¿verdad? Sentirte descuidado, sentirte como que a mí no me importa lo que pasa contigo, es como que, pues, ¿para qué estamos casados, verdad? Dios me dijo que cuidarnos del uno al otro, ¿verdad? Es un pacto, ¿verdad? Nada, esto ya lo mencioné. También implica cuidar la creación, ¿ok? Hermano, cuando habla de cuidar, guardar, yo hablé primero de someter, ¿verdad? Investigar, maximizar lo que tenemos, pero no significa dañarlo, ¿verdad? Hay mucha gente diciendo que como someter es crear cosas para el beneficio del hombre, pues a ella no le importa, pues, si algo destruye, qué sé yo, contamina, pone alguna área fea, inservible, seca un río, seca un lago, a ellos no le importa eso, pero no, tan mal. Por eso es que Dios nos manda a someter todas las cosas. Cuando Dios nos manda a someter las cosas es porque para eso es que se investiga, hermano. Por eso es que yo les decía, investigar. Exacto. ¿Cómo mejor funciona esto que Dios me dio? Esa es la actitud cristiana. ¿Cómo mejor funciona esto que Dios me dio? No es yo voy a hacer lo que me da la gana, que fue lo que hizo Caín. Como que, yo me voy y yo hago lo que me da la gana. Yo hago una nueva forma de hacer. Hice una ciudad, de hecho, la primera ciudad viene de Caín. Eso les debe decir algo, ¿verdad? Y vamos a buscar mejorar la capacidad de lo que tenemos
y eso es fructificar, hermano. Entonces vamos a la parte E. Dios ordena el uso de todos los árboles menos el del bien y el mal. ¿Okay? Aunque eso es un punto que vamos a tocar más al final ya, cuando hablemos, ¿verdad?, de las consecuencias del pacto, el punto 4 y el punto 5. Yo quería adelantar algo rápido, y es que si nosotros imitamos a nuestro Señor en prohibir lo que Dios dijo que prohibiéramos, ¿verdad? Prohibir entonces se convierte también en parte del dominio. Hay lindes en la vida, hay límites en la vida, hay letreros de no pase. Como les dije ahorita, Adán debió haber puesto un letrero que dijera: no te atrevas a pasar para acá, ¿verdad? Nadie toca este árbol, ¿verdad? Porque si Dios lo hizo y Dios nos dio el cuidado de eso, pues entonces nosotros también no. Por eso las rejas no necesariamente son algo malo. Representan algo extraño, ¿verdad? Es como que nos gustaría no verla. Pero hay que ver, ¿verdad?, la capacidad de dominio que tiene una sociedad para ver si necesita verja o no necesita verja, porque hay lugares que no necesitan verja y no pasa nada, ¿verdad? Pero sí hay límites en la vida, ¿eh? Por eso que hacemos puertas en las casas y le ponemos cerraduras. En la vida es lo mismo, hermano. Los límites en la vida son parte del pacto, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí voy a dejar este punto, porque después vamos a hablar de la prohibición del árbol del bien y el mal. Ok. La F, nombrar los animales. Punto F, hermano, nombrar los animales. ¿A qué le suena eso? Nombrar los animales. ¿Y a qué le suena eso aplicado hoy en día? Zoológico. ¿Puede ser? ¿A qué? Puede ser, sí. Pero no le recuerda una ciencia. La etimología tiene que ver. Taxonomía. La taxonomía del lugar. La taxonomía, hermano. Dios le mandó entonces a Adán a hacer un trabajo que hoy en día tiene el nombre rimbombante de taxonomía. Dios le mandó al hombre a que tenía que observar la creación y nombrar esos animales. Pero no es que le puso Pepito, Juan, Carlos a los animales. No fue así, hermano. Está hablando de dominarlo, está hablando de identificarlo, ¿verdad? Es algo más profundo. Yo escribí aquí varias cosas. Nos indica la capacidad como imagen de Dios que tenemos para el dominio, nos indica nuestra capacidad lingüística de observación, de relacionarnos con las cosas, también la capacidad de análisis que eso conlleva, ¿verdad? El lenguaje no se limita a las palabras, el lenguaje también, ¿verdad? Al refinarse el lenguaje con la taxonomía y con nombrar las cosas, es que se refinan otras cosas como las artes, ¿verdad? Yo escribí aquí que, por ejemplo, las artes como todo esto tiene que ver con lenguaje, ¿verdad? Entonces, sin el lenguaje sería bien difícil refinar cosas como la música, el teatro, la poesía, ¿verdad? Porque necesitamos la escritura y para eso Dios nos dio esa capacidad y eso es parte del mandato, ¿ok? Claro, nombrar animales no parece eso, pero de ahí viene el principio de la lingüística, de dónde viene, ¿verdad? Esa capacidad que el ser humano tiene de distinguir, decir, mira, esto tiene una relación con esto. ¿Por qué decimos arácnidos en vez de decir que todos son unos animales feos que se arrastran? Pues porque tenemos la capacidad de distinguir, mira, los arácnidos tienen tantas patas en esta forma y así sucesivamente, ¿verdad? Seguimos dándole, clasificando. Pero yo quería profundizar un poco en el nombrar, porque el nombrar es algo bien interesante. Vemos ahí la capacidad, el de la imagen de Dios que tenemos ahí, cómo el ser humano tiene tanta capacidad. Pero también tocando el dominio en términos negativos, el dominio en términos negativos ahí se refleja en que cuando tú nombras algo, tú estás diciendo que esta cosa como si te perteneciera, ¿verdad? Como si fuera tuya. Eso pasa mucho, ¿ok? De hecho, yo les quería dar el ejemplo
que la esclavitud, cuando volvió a empezar la esclavitud acá en Occidente, hace varios siglos ya, una de las primeras cosas que hacía la trata negra, después de secuestrar, que es un pecado que también lo tocamos por encimita, era que entonces cuando venían y los compraban, les ponían otro nombre y lo ponían en una base de datos. Hermano, hay que tener cuidado con la información también. La información es dominio. ¿Okay? Si lo hacemos en términos negativos, vamos a querer dominar para dominar al hombre. ¿Okay? Cuando tú escribes la dirección de fulano, el nombre, el apellido, todo eso, de inmunodeficiencia adquirida. Lo que te está diciendo el nombre ese bien rimbombante es que tú tienes algo que yo no sé de dónde viene, que entonces tiene el sistema inmune chavao. Entonces, entonces a eso le ponemos un nombre, lo dominamos. Entonces nosotros estamos el que haga eso es el que domina. Sí, ya volvió, yo creo que ya volvió. Sí, ya volvió. Entonces, también pasa, por ejemplo, con esto. ¿Por qué preocupan los breach que pasan con los hackers ahora? ¿Por qué eso preocupa? Porque entró un hacker y se robó información de no sé qué. ¿Por qué eso es preocupante? ¿Y qué pasa con la información? Eso es abstracto. Exactamente. Información es dominio, es lo que estoy queriendo decir, hermano. Tener el control de la información es dominio. ¿Por qué ustedes creen que ahora esto de los medios es un problema? ¿Por qué ustedes creen que esto de los medios es un problema? Porque ellos manejan información y la manipulan y ellos la retransmiten como ellos, ¿verdad? Quieran. Entonces, quien controla la información está teniendo dominio. ¿Entienden? Por eso es que todo esto es tan importante. Por eso es que les decía al principio, ¿cómo esclavizamos a la gente? Lo primero que tú haces es ponerlo en una lista, ¿no? ¿Sabes? Tú lo compraste, una lista. ¿Cómo le ponemos? ¡Pam! Pues fulano lo tiene, es propiedad de. ¿Okay? Así que todo eso es parte, hermano. Como les decía, en el parte de dominio hay mucha información contenida en algo tan simple, Génesis 1, Génesis 2. Y es porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros ejerzamos dominio sobre las cosas, no sobre el ser humano. ¿Veis? Estoy siendo insistente en esos puntos para que se vayan dando cuenta cómo funciona esto que les quiero traer. O sea, el reinado, y yo al final les voy a explicar bíblicamente dónde se ve eso, no solamente trayéndolo de esos puntos. La arte también se tienen que ver con el dominio, por lo que les expliqué del lenguaje también. Vamos al punto donde dice unirse a su esposo o esposa, la parte que es la G. Miren si la ven por ahí. Ok, en ese punto podríamos decir que es sobre el matrimonio, ¿verdad? Y ese punto del matrimonio lo podemos ver realmente más claro a lo que es la continuidad del pacto. Vuelvan a la parte izquierda de acá, se van a dar cuenta. Sucesión, herencia y continuidad. Pues el matrimonio está ahí, la sucesión y la herencia y la continuidad del pacto de Dios, ¿verdad? Pero Dios lo establece, ¿verdad? Como uno de sus estatutos. Unirse a su esposo y a su esposa. ¿Ok? Entonces, eso nos debe recordar la multiplicación, ¿verdad? Dios le dio una ayuda idónea. ¿Se acuerdan que hablaba de los animales? Que los animales no son ayuda idónea. ¿Verdad? Por favor, no le digan hijo a los gatos. Nada de eso.
Tu hijo es un ser humano que el Señor le dio para que, ¿verdad? No, un gato, un perro. En cuanto a la ética, vamos a ver que el matrimonio nos muestra varias cosas. Primeramente, que existen pactos entre nosotros. Entre las personas existen pactos. ¿Ok? Existen pactos entre las personas, pero esos pactos, eso lo discutimos hace tiempo, los pactos entre personas no son como los pactos de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Porque nosotros no somos trascendentes. Así que los pactos entre nosotros, hermanos, ¿cómo deben empezar? Con la trascendencia de Dios, no de nosotros. ¿Ok? Eso se llama un pacto bilateral, ¿verdad? Como un matrimonio. Matrimonio es el mejor ejemplo, un pacto bilateral. Tú y yo, toma y dame. No es que yo estoy sobre ti, como yo les decía la otra vez, no sé si se acuerdan. Cuando tú te casas, tú no le dices a tu pareja, te voy a mostrar los beneficios de mi pacto de estar conmigo, ¿verdad? Nosotros no decimos eso. Pues somos humanos. El único que puede decir eso es Dios. Nosotros decimos, mira, el beneficio que yo te doy tiene que ser recíproco. Es unilateral, ¿ok? No puede ser obligado. El único que nos puede dar un pacto y que no podemos salirnos de ese pacto es Dios. Nosotros no somos dioses. Ahora, hay instituciones y hay personas que se creen dioses y que quieren imponernos cosas y dicen, no, yo te puse este contrato. Y tú no tuviste nada que decir con ese contrato, o ese pacto, o esa institución, o lo que sea. Pues está queriendo hacer Dios esa institución, ¿verdad? O esa persona. Así que es un recordatorio de lo que ya habíamos aprendido. Solo Dios que nos puede dar pactos en una sola dirección, solamente Dios. Ok, ya terminamos con la discusión de esto que está acá. Ya terminamos con esto. Vamos ahora a terminar los últimos 2 puntos del pacto como tal, viendo Génesis 1 y Génesis 2. Y es juramento, sanciones y bendiciones, bendiciones y maldiciones, y la sucesión y la herencia. Ok, en los juramentos, sanciones, bendiciones y maldiciones, que es el 4º punto, vamos a ver que Adán y Eva, al comer del árbol, iban a morir. Pero esto no fue de inmediato, hermano. ¿Ellos cayeron muertos en el momento que comieron? No. ¿Verdad? ¿Y por qué? Según lo que estamos hablando acá. No nos vayamos muy lejos. Según el pacto de dominio. ¿Por qué? Porque Dios le dio ¿qué? Una tarea al hombre. No iban a morir en el momento porque Dios tenía una voluntad que tenía que cumplirse. Tenían que multiplicarse. Tenían que someter la tierra. Tenían que hacerlo. Como quiera. Pasar pecado. Cuando pecan, él le da como que sanciones adicionales. Exactamente. Pero es como que no le dice, no tienes que trabajar ya. Cuando el hombre... Exactamente. Exactamente. Te trajo las sanciones, te trajo más sanciones, te puso la cosa más difícil, te sacó del huerto, pero no te dijo muérete. Tú tienes que trabajar. El pacto de dominio, hermano, es ineludible. Si tú no trabajas la tierra, te mueres. Si nosotros no nos multiplicamos, se acabaron los humanos. ¿Ves? ¿Ves que es ineludible? No se puede, tú no puedes coger el pacto de dominio y decir, vamos a hacer otra cosa nueva. Es imposible. El que no somete a la tierra se muere, hermano. Cuando una sociedad no ejerce dominio bien sobre la tierra, ¿qué pasa? Va muriendo, va en decadencia. ¿Ves? O sea, es ineludible, hermano. El pacto de dominio es inescapable. Es como el ser humano se supone que trabaje. Punto. Por ejemplo, el pacto de dominio habla de trabajar. ¿Podemos vivir sin trabajar? No podemos vivir sin trabajar, hermano. Todo el mundo tiene que hacer algo. ¿Okay? Exacto. Y el que no trabaja, castigo, no. Exacto. Incluso si te pegas y tienes un montón de dinero,
vas a buscar algo que hacer porque te sientes incompleto. Sí, o vas a buscar un hobby, o vas a buscar algo porque tú dices, tengo que hacer algo. Entonces no murieron de inmediato porque no fue así, ¿verdad? Dios no quiso que fuera así, punto. Pero desde aquel momento sí pasó algo. Quedamos que separados de la gloria, de la santidad de Dios. Así que ahí es que entra un lenguaje bíblico que se llama la primera muerte. ¿Has escuchado eso? La primera muerte. Parece que hay capacidad de morir más de una vez. Eso la Biblia lo enseña, ¿verdad? La primera muerte ya estaba en efecto ese día. Ahora nos va a quedar la esperanza de ¿qué? De no morir dos veces. ¿Okay? Eso está en Apocalipsis 20. Me estoy adelantando bien adelante, porque eso enseña la Biblia. Estamos viendo cómo la Biblia trabaja completa, ¿verdad? También pueden ver algo que yo escribí, pero eso lo vamos a hablar después. Ok, Adán y Eva romper el pacto, le sumaron complicaciones para cumplir con ese pacto de dominio. Las sanciones de la muerte y otras complicaciones para expandir el Edén fueron claramente estipuladas ya en Génesis 3, cuando rompieron, ¿verdad? Pero ¿dónde vemos las consecuencias dentro del pacto de dominio? ¿Dónde están las consecuencias dentro? Bueno, pues lo que ya hablamos, ¿verdad? Nosotros podemos vivir sin multiplicarnos, sin sojuzgar la tierra, sin cultivarla. No podemos, ¿verdad? Así que terminaría la civilización, nos moriríamos de hambre. Incluso también hubo una estipulación de que Dios dijo que guardáramos del huerto y Adán no guardó de esa serpiente. Ya vemos dentro del mismo pacto de dominio, ya vemos las consecuencias, las sanciones. ¿Ok? Ella estaba explicándome cómo ella se ha dado cuenta que en los últimos años hay menos y menos y menos bebés que ella trabaja aquí en agua. Sí. Y ella dice, yo me preocupo, porque digo que no va a quedar cuando estemos todos viejitos. Y ella ni creyente, y ella sí está pensando en como que cuáles son las consecuencias de que ya la gente no quiere tener hijos. Exacto. Pero ella dice, es bien culpable el cambio, de que no hay mucho menos bebés. Bebés, por eso es que hay menos escuelas. De hecho, hermano, escuchen esto. Todo esto tiene que ver con el pacto de dominio, ¿verdad? No multiplicarnos. Miren esto, hermano. Nosotros, en nuestro pecado, nosotros desarrollamos una sociedad que se basa en unos sistemas que tenían presupuesto que la gente se siguiera multiplicando. De ahí vienen los sistemas de retiro que tienen los estados, como el Seguro Social, el sistema de retiro de los maestros, por ejemplo, que está en Revolución. ¿De dónde viene eso? Que se presuponía que las pirámides iban a seguir por ir para abajo porque la gente se iba a seguir multiplicando y iban a seguir entrando nuevos empleados, mucho más que los que ya estaban. Y esa pirámide ya se invirtió. Por eso es que es un problema de dominio, hermano. Es del quebrantamiento del pacto de Dios. Al no tener hijos, ni siquiera podemos salirnos con la nuestra. Siempre va a pasar algo, ¿ok? En Japón, yo traté de mencionar esto la otra vez, en Japón hay un problema de envejecimiento poblacional más grande que el de aquí. No, eso no en China, pero en Japón la costumbre los ha llevado a que ellos sean peor que nosotros, que tengan menos hijos. Entonces, ahora mismo ya están en una crisis porque ¿quiénes dominan? Hermano, escuchen esto. ¿Quiénes dominan una nación de gente mayor? Japón, no sé si sigue vigente, porque mi mentora de maestría ella tuvo que irse de Japón para poder tener hijos, porque si tú tienes que elegir entre estudiar hasta tener hijos. Hasta que elijan estudiar, no pueden tener hijos, por lo menos para el tiempo de ellos. Pero ella tuvo que irse a Francia y ahí hizo su familia. Porque no sabes estas mismas leyes de ellos que no les ejercer el pacto. Quebrantadoras del pacto de Dios. Esas mismas leyes, pseudo leyes, que quieren estar sobre las leyes de Dios,
lo ha llevado a el envejecimiento poblacional. ¿Y quiénes son los que dominan? Y eso va a pasar en Puerto Rico, ya lo estamos viendo. ¿Quiénes son los que dominan una sociedad de gente cada vez más mayor? ¿A través de quién? Los planes médicos. ¿En serio? Dicen que los planes médicos que están tratando de matar a policía porque están sacando muchos datos. Mira, si sea verdad o no, el punto es que estamos llegando a ese nivel, en donde la supuesta medicina a través de estos planes médicos, que todo son una burocracia bien grande mezclada con el Estado, ellos son los que gobiernan a la gente. Y todo es por quebrantar esto que estamos hablando. Bueno, me falta el quinto punto, no sé si tengamos tiempo. Pues dale, el último, terminamos. ¿Qué es la herencia, verdad? La continuidad. Nosotros cumplimos esto con el matrimonio. La herencia, la continuidad del pacto de dominio. ¿Cómo? A los hijos se les enseña, ¿verdad? Tienes que tener hijos para enseñarles a dominar mejor que tú la tierra que Dios te dio, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Los peces, las aves, las plantas, las semillas, la tierra, no las personas. ¿Okay? Entonces, ahora, tener hijos y ya no es heredar el pacto de dominio, ¿ok? No es solamente tener hijos, porque Caín era hijo de Adán. Caín era hijo de Adán. Y Caín no era un hijo del pacto de dominio. Caín fue el que rechazó el pacto de Dios. Caín fue el que cogió y dijo, yo voy a hacer mi ciudad lejos de la presencia de Dios, como dice Génesis en el capítulo 4. ¿Ok? Así que tiene que ser un hijo, pero tiene que ser un hijo de Dios. Hay una expresión en Génesis 4 que dice, ya al final, cuando sabe que Caín mata a su hermano, ¿verdad? Y como después que pasa todo lo que pasó, dice que Eva tuvo otro hijo. Y el nombre de ese hijo era Set, que iba a sustituir a Caín, así como lo dice, que su nombre significa, como que dice, la sustitución de Caín, en otras palabras, estaba muerto para el pacto de Dios. ¿Ok? Y hay una expresión que dice que desde Set, eso lo dice en Génesis 4:26, desde Set, entonces empezaron dice quienes invocaban el nombre de Yahvé. Desde ahí en adelante empezaron a ver otro tipo de personas. Estaban los de Caín y en Génesis 4 trata de la descendencia de Caín, que de hecho ahí está Lamec. Lamec era un bambalán que tenía varias mujeres y decía que él iba a matar al que viniera a meterse con él, ¿verdad? Esos son los hijos de Caín. Pero tenemos por el otro lado, esos son los hijos del hombre, según la Biblia. Pero los hijos de los que invocaban el nombre de Yahvé eran otro tipo de personas. Los hijos de Dios. ¿Ok? Y eso es los hijos de quién? Del pacto. ¿Ok? De hecho, ¿quién es el hijo de Dios? ¿Quién es el hijo de Dios? Nosotros podemos ser hijos de Dios gracias a quién? Al verdadero hijo de Dios. Al que cumplió el pacto, hermano. Así que lo que yo estoy predicando aquí no son teorías extrañas para hablar de cosas extrañas, hermano. Estoy hablando del evangelio. Del evangelio. Ya por último, les comparto este versículo. Esta es la evidencia mía de que Jesús enseñó esto. ¿Usted se acuerda de aquella controversia que tuvo Jesús en Mateo 20 con los discípulos? Cuando dos de sus discípulos estaban diciendo que ellos querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de esa discusión? La mamá de CBD, ¿verdad? Pues, y ellos rápido querían una sentarse a la derecha, otra a la izquierda. Jesús les dice, ustedes no saben de qué ustedes están hablando. Pero además de eso, él les dice lo siguiente. Les dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. ¿Y qué dice Jesús después? Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre, él mismo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo les
concluyo así, hermano. Hay un contraste bien grande ahí, hermano, que está claro. Los gobernantes del sistema de este mundo se creen señores de las naciones, ignorando la trascendencia e inmanencia de Dios. Nosotros, el pueblo del pacto, nos toca recordarle a las naciones quién es el verdadero Señor. ¿Ok? A nosotros nos toca recordarle a la gente, ese es el evangelismo, ¿verdad? El contraste es claro, hermano. El reino de Dios es gobernado por siervos, no por gobernantes. Nosotros nos toca gobernar ¿sobre qué? Sobre la creación, no sobre los hombres. Yo escribí esta expresión. El contraste es claro, hermano, y ya terminé. Los hijos de los hombres dominan sobre los hombres, pero los que invocan el nombre de Jehová dominan para los hombres. Eso se llama servicio. ¿Ven? El pacto domina, hermano. O sea, todos estos días que hablamos, lo resumo en 3 palabras. El pacto domina el servicio. El pacto domina el servicio. Es buscar lo que Dios nos dio para poner en servicio de la creación y del ser humano. Así que, hermano, ya terminé. Geraldo, no sé si quieres decir algo, Ranch. Ya terminé, hermano, ya terminé. La parte G, si lo miramos desde abajo hacia arriba, entre más pacto bilateral, conforme a la trascendencia, va a ser más fuerte, por eso el enemigo ataca eso. Exacto. Por eso es que Dios ataca los acuerdos entre las personas, los matrimonios, los negocios. ¿Ves? Porque cuando tú atacas eso, básicamente derrumbas todo. Por eso es que los gobiernos los gobiernos hoy en día son eso. Un ataque directo a las relaciones entre nosotros. Okay. ¿Qué hizo el gobierno con los lockdowns y eso? La gente piensa que fue para bien, pero lo que hizo fue romper esas relaciones entre nosotros. Okay. Todavía la gente no sabe. Porque nunca hablaron de distanciamiento social. Y después lo cambiaron, pero ese distanciamiento. Gracias. Yo quería mencionar algo que ahora estamos hablando de Caín, que lo mencionaste al final. Sí. El otro día, nosotros cultural y coloquialmente decimos, pasaras de Caín cuando la pasa uno mal. Y yo lo dije y dije, realmente yo no quiero pasar de Caín. No. Porque tampoco Caín fue la víctima. La víctima fue a ver, su hermano. Yo lo traigo como un punto porque reflexión para nosotros no seguir repitiendo cosas que la cultura nos ha enseñado que realmente están fuera de ese pacto. Qué brutal, ¿verdad? Y que están en la perspectiva del asesino. Están en la perspectiva del rebelde. Así que nosotros tenemos que tener cuidado donde nosotros nos ponemos a nosotros. Es verdad lo que decimos. Que sea con una palabra. Es verdad. Si decimos pasarlas como Caín, estamos diciendo que Caín es la víctima. Está bien. Wow. Qué brutal. Qué brutal. No, falta el juguito de la nena. ¿Ese es jugo? Ah, mira, Jugi, este es tuyo. La Santa Cena. Así que, bueno, voy a terminar la grabación.